Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de Detrás de la Pantalla, el podcast. Yo soy su narrador, Elías Losornio, y como cada mes intentaré convencer a un invitado especial y a ustedes de conocer un juego de rol diferente y les compartiré mi proceso creativo para poner un one shot de ese juego. Y el día de hoy tenemos detrás de la pantalla aquel que suena el pandero, el justiciero del rol y director general de los dados encuerados, Héctor el Batibardo. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por invitarme, carnal, y pues un gustazo estar aquí contigo. Pues el gusto es todo mío y bienvenido a Detrás de la Pantalla, donde escribimos toda la aventura en una servilleta. El día de Ajá. hoy hablaremos del juego de rol de Household, producido por la compañía Two Little Mice en el 2019. Pero antes de entrar en materia, permítanme conozcamos la historia secreta de nuestro invitado especial. ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo de rol, Héctor? Pues oficialmente o ya ahora sí que bien metido a partir de la pandemia, pero mis contactos con los juegos de rol datan desde hace ya 20 años aproximadamente. Este, Rol en foros, pues hay unos cuantos homebrews de amigos que no tenían para comprar los manuales, ¿verdad? Pero pues se inventaban su propio estilo de juego y de ahí fue donde estuvimos descubriendo y explorando. Incluso me atrevía a escribir un juego en aquellos años mozos que no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, nos sirvió para divertirnos durante un tiempo. Y ya a raíz de la pandemia fue que pues empecé a meterme directamente a Calabozos y Dragones y a explorar los diferentes juegos que hay disponibles tanto en el indie mexicano como pues en la escena global. Pero digamos, ¿cuál fue el momento en donde hiciste ese clic? O sea, de que dijiste, este hobby, este juego es lo mío, o es algo que me gusta, me llena y sí, de aquí soy. Precisamente, yo antes pues de empezar a jugar en la pandemia, yo estuve haciendo teatro como 10 años. Este, y a raíz de la pandemia se cierran todos los escenarios, ya no hay teatros y aparece entonces Calabozos y Dragones como un desfogue para poder seguir expresándome artísticamente. Entonces, de inicio como jugador, pues sí, muy chido. Pero ya cuando me tocó ser director de juego, como a los 6 meses de haber empezado a jugar, pues me regresó toda esta experiencia o volví a aplicar toda esta experiencia que tenía ya de mis años, como director y dramaturgo que dije, no, ¿sabes qué? En realidad estuve perdiendo mi tiempo con el teatro, siempre debía haber estado jugando juegos de rol. Sí, Y claro. ya desde entonces soy Forever DM. Muy bien, muy bien. Y justo ese salto es muy interesante. 6 meses, ¿no? O sea, estuviste jugando poco tiempo, podríamos decir, Ujú. y de repente, brincas a esto que es dirigir. Y a mucha gente, pues, le da miedo, ¿no? Este brinco o este salto de ser jugador a director. ¿Cómo fue para ti esta transición, digamos, entre ser jugador y decir, yo quiero dirigir una partida? Pues de hecho no elegí dirigirla, sino que cuando armamos la mesa nos pusimos de acuerdo desde el principio. Dijimos, vamos a tratar de poner una campañita, y rotar los masters, ¿no? Empezamos con el que ¿Todos, fue el que nos todos eran invitó. nuevos entonces? Sí, todos éramos nuevos. Ok. Entonces, el primero que nos invitó, pues fue el que se puso de máster. Terminamos las minas de Fandelver y dijo, bueno, pues te toca a ti, ¿no? Y yo, pues sí, ¿no? Pues ya, ¿qué más, verdad? Y fue que elegí El Tesoro de la Reina Dragón como la aventura que iba a poner. Y de inicio sí fue bien complicado porque pues no tenía así como que mucha experiencia pues con los manuales ni nada de eso, ¿verdad? La primera vez que yo había dirigido, te digo, hace como 15 años, pues era un juego que yo había inventado, entonces, y tenía una noción muy vaga de cómo era la dirección. Incluso en esos entonces yo todavía era como que jugador y director. Entonces estaba medio raro. Pero ya estando, ahora sí con Calabozos y Dragones, tener que revisar los manuales y todo eso, sí fue un poquito complicado, ya que es un proceso un poco distinto a lo que es la dirección de teatro. Claro. Pero
una vez que le agarré el chiste, ¿no? A esta parte de ir estructurando la partida, las sesiones, de ir conociendo a mis jugadores y saber, ok, esto no se los puedo poner porque probablemente me lo van a mandar a la fregada o me van a destruir todo lo que estoy planeando, que sí pasó. Tercera sesión y yo ya tenía todo bien programado y me dicen, quiero hacer esta otra cosa. Y yo, ay, ¿por qué? Eso no lo había preparado, pero bueno, vamos a inventárnosla. Y fue eso, ¿no? De decir, pues mientras los jugadores no se den cuenta que me estoy inventando lo que estamos haciendo y se estén divirtiendo, yo creo que con eso, pues queda más que cubierta la posición. Obviamente, pues siempre hay que, cuidar que haya, pues cierto control dentro de la mesa, ¿no? Porque si no, si se salen las cosas de control o si se empiezan a alocar mucho, pues tendemos a perder ahora sí el ritmo de la partida o de plano ya quedarnos, ya se me fue la idea, perdón. Sí, sí, o sea, debe de haber como cierta estructura, ¿no? Sí, Para que no se congruencia, salgan, no se salgan tanto del guacal. Y bueno, digo, finalmente algo interesante, y creo que lo acabas de mencionar, es esto de, finalmente los jugadores no saben qué es lo que va a pasar. Entonces, realmente no saben qué tanto estás improvisando y qué tanto es lo que ya tenías planeado, ¿no? Ujú. Justo creo que eso es padre de los juegos de rol, que se genera una historia en conjunto finalmente y no nada más es tu historia, es la historia de todos, De ¿no? todos. Y cómo justo a veces estas desviaciones a veces llevan por caminos interesantes y a veces, como dices, hay que saber cómo encauzar Reencauzar, ese desvío para, o mover las cosas para que sucedan en otro lugar, pero y se pueda continuar, pero ¿no? que Con la suceda. historia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y es un proceso, la verdad es que es un proceso muy interesante, muy divertido. Yo disfruto bastante dirigir. Este, honestamente, se siente muy, muy padre, ¿no? Cuando están ya todos los jugadores muy, sumamente inmersos en el realismo dentro de la ficción de nuestro juego y que ya están, tensos, ¿no? De que si el combate está poniéndose muy complicado o si el roleo está en una situación bastante emocionante, es muy gratificante ver todo eso. Y a veces nada más sentarte detrás de la pantalla y verlos a ellos hacer incendiar el mundo es muy divertido, es muy, muy padre. Detrás de la Y sí, pantalla, claro. exactamente. Muy bien, sí, claro, finalmente lo viven, ¿no? O sea, estas Sí, experiencias las viven en carne propia y creo que es algo padrísimo de los juegos de rol. Y pues bueno, digo, enhorabuena, vamos a pasar un poco a lo que es ya la materia del juego de rol que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Household. Es ujú, un juego italiano creado por esta compañía llamada Two Little Mice, que ok. está compuesta por los escritores Riccardo Sirignano y Simón Formicola, espero haberlos pronunciado bien, que son los diseñadores propiamente este juego, con la dirección artística de Daniela Juvellini, la cual, te voy a pasar algunas imágenes, la verdad es una artista brutal, o sea, yo creo que es uno de los juegos de rol más bonitos que he visto en cuanto a dirección de arte. Traducido al inglés por Caterina Arsani, que ha trabajado con ellos en varios juegos más, y con el trabajo editorial de John Marron. Este juego salió en 2019 en su versión italiana y posteriormente en 2022, tras una arrasadora campaña en Kickstarter, donde juntaron el 2000% de lo que querían juntar, lograron la versión en inglés, fue nominado a los Emmy en el año 2023 y recibió nominación como Mejor Producto del Año, pero fue bueno, superado por Fábula Última y Baesen, que son también unos juegasasazos. Esos. Sí, sí, Sin sí. embargo, sin embargo, si a mí me preguntan, ¿Te gusta yo sí más le hubiera Household? dado no sé si el oro, pero por lo menos la plata. Ok. Pero bueno, en plata quedó Fábula Última.
que para los que no lo conocen, es un juego de fantasía inspirado en los videojuegos RPGs, estilo... ¿Japoneses? exactamente, Final Fantasy. exactamente, Final Fantasy, Chrono Trigger, todos esos juegos este, de videojuego, ¿no? O sea, es un, un RPG basado en un videojuego que está basado en RPGs. Está como que una layer de Inception encima de la otra, ¿no? Exacto, exacto, pero hasta donde yo sé, yo la verdad no lo he jugado, ahí lo tengo, por Ok. cierto, en algún momento lo leeré y lo pondré, pero ¿El Fábula? Yo igual. sí, pero he escuchado Está. que recrea muy bien este tipo de juegos de Sistemas, los... básicamente. Ajá, sí, o sea, sí te hace sentir como en este tipo de videojuegos. Y bueno, y el que ganó el oro es el juego de Baesen, juegazo también, es un juego de horror nórdico desarrollado por Free League. Free League es Ujú. esta empresa que nos ha traído Alien, nos ha traído Blade Runner, nos ha traído también unos juegasazos. El anillo único. El anillo único, claro, sí, es una cantidad No, tiene una cantidad enorme y una biblioteca gigantesca. sí, y bueno, y este está ambientado en una Suecia gótica del siglo XIX. 16. No, 19 es Ah, no, más un 18, poquito. ¿no? No, es a principios Sí, de sí. 1800 más o menos. Ah, sí. Porque Sí, sí, sí. justo mucho de lo que trata el juego es de esta lucha entre la revolución industrial, la Es industrialización, verdad. y las tradiciones. De hecho, los Baesen son estos espíritus eh, Folclóricos. folclóricos, nórdicos, y es como esta interacción entre pues El mito y la realidad, o el mito y el futuro. la modernidad y la tradición, ¿no? Exactamente, y cómo interactúa, ¿no? Justo por esta desplazamiento, podríamos decir. Y bueno, pues realmente es un juegazo. También, también estuvo nominado el juego de Household a mejor valor de producción, pero también fue superado por dos juegos, que fue Blackbeards, que es un juego de Ujú. fantasía oscura ambientado también en un mundo gótico, en donde se supone que la iglesia son unos oligarcas, o bueno, se convierten en oligarcas y quieren hacerse de la realidad, permitiendo que haya magia que socave el mundo natural. Y entonces eh, juegas a luchar, ¿no? Contra estos oligarcas para liberar al mundo de esta opresión que están utilizando estos seres, bueno, estos reyes al utilizar de manera incorrecta el poder divino. Y el otro juego que también lo superó fue Warhammer Fantasy, el juego de rol, que también la versión del Collector's Edition, que también está súper bonita. Pero también creo que Household de verdad es un juegazo en cuanto a dirección de arte, en cuanto a composición, en cuanto a todo. De hecho, es más, déjate enseño. Te quiero enseñar únicamente la caja en donde vienen los libros. La caja es como si fuera un libro, tiene la forma de un Wow. libro, y adentro viene el arte de la mansión. No sé si se alcanza a ver, pero Damn, de verdad bro. Sí, sí, está sí. Wow. impresionante. Y ahí es donde vienen, en esta cajita vienen los tres libros, que es el libro de juego, de reglas, por así decirlo, un libro de aventuras y el libro del lore, como del mundo en el que juegan, en el que Ay, juegas. wow. Y la Eso está pantalla. muy pro, ¿eh? Y la pantalla Chulo. del narrador. Y bueno, Two Little Mice es una editorial que ha publicado otros juegos como Outgun, Memento Mori y Broken Ok. Compass. Outgun es un juego de acción cinematográfica, estilo James Bond, Es, estilo Arma Mortal. ¿Lo has que jugado? es el que están jugando. No, pero lo estoy viendo con los chicos de Potionless. Lo está dirigiendo Justo, ahorita Alex. exactamente con Potionless, vayan a verlos. Están poniendo Outgun Adventure,
que es la última iteración de Outgone y que Oh, precisamente es digamos, como la segunda edición de Broken Compass. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de qué pasó ahí. Este, bueno, este juego de Outgone, genial. Broken Compass es un juego de rol también de acción, pero basado más como en Indiana Jones, Tomb Raider, etcétera. Y ok. precisamente acaban de sacar un Kickstarter en donde bueno, digamos que actualizan Outgone para que puedas jugar estos juegos como Indiana Jones, Tomb Raider, etcétera. Broken Compass había salido originalmente con una compañía que se llama Simon, este, que ellos son los que hacen Zombicide, el juego de Ok. mesa de Zombicide, y sacaron el Ujú. juego de rol de Zombicide precisamente, pero no sé qué problemas hubo. En 2021, Simon adquiere Two Little Mice para crear más juegos y distribuirlos, pero en 2022 le regresan los derechos a Two Little Mice y fue que ellos sacaron el Kickstarter por su cuenta y pues la rompieron y desde entonces la están rompiendo. De verdad, vayan a checar a estos chicos italianos de Two Little Mice porque están haciendo cosas increíbles. Y y bueno, pero vamos a hablar ahora sí del juego de Household. Household es un juego de rol de fantasía sobre gente pequeña. O sea, son hadas que viven Ok. dentro de una casa abandonada. Está ambientado también en una época así como del 1800 Ujú. y la historia va de que hace 100 años el maestro de la casa desapareció y se quedaron pues estas hadas eh, a vivir en esta casa y los personajes son precisamente los Litlings, esta gente pequeña que vive, que cada cuarto es como si fuera una nación diferente, ¿no? Cada parte de la casa Ok. es un lugar diferente. Se supone que la leyenda es que toda la gente pequeña hace mucho tiempo eran la misma gente, pero en algún punto se dividieron en cuatro pueblos distintos eh, que surgieron después de la construcción de la casa. Eh, y algunos decidieron convertirse en ayudantes de la casa y mantenerla, y eran los ayudantes del maestro, y esos eran los ingeniosos Bogarts, que son así como fornidos y fuertes y muy trabajadores, gente muy trabajadora. Otros buscaron la bendición de las estrellas y se convirtieron en los fairies, que son las únicas hadas que tienen alas y son como muy aristocráticos, muy imperialistas, podríamos decir, muy fifís. Sí. Este, Otros aparecieron de las partes más ocultas de la casa y eran los sprites. Mm. Y estos están divididos también en tres, dependiendo de qué fue lo que los creó. Algunos vienen de la ventilación, y esos son los sílfides. Otros vienen del drenaje, que son las ondinas. Los undines. Y luego están los que vienen de la chispa eléctrica, y son las salamandras. Ok. Y por último, algunos de estos gente pequeña hace mucho tiempo se fueron de la casa y se fueron al más allá, al far beyond. Y cuando regresaron, hace no mucho tiempo, regresaron transformados y son los Slaug. Los Slaug tienen características así como de insectos, tienen antenas o tienen caparazones, o sea, son sí, medio insectoides, ¿no? En su Ok. forma de ser. Y originalmente solo los Bogarts vivían en la casa y cuando desapareció el maestro aparecieron los sprites.
Eh, y te digo, un día desapareció el maestro y los Bogarts dijeron, bueno, como nosotros somos los ayudantes del maestro, eh, este, pues nosotros vamos a mantener la casa hasta que el maestro llegue. Un día, una noche más bien, hubo una tormenta terrible y los fairies que vivían afuera de la casa, vivían en un árbol muy grande, que ahorita no recuerdo el nombre de Dendraus, creo que se llamaba sí, Dendronaus, el árbol Dendronaus, Ujú. cae por una terrible tormenta, le cae un relámpago, y entonces pues las fairies tienen que huir de su casa ancestral y pues está la mansión, entonces deciden entrar a la mansión por una ventana que estaba rota en el comedor, y deciden que el comedor ahora va a ser su territorio y lo conquistan, ¿no? Y dicen, pues nosotros también tenemos derecho y aquí nos vamos a acomodar y este lugar ahora es territorio de los fairies. Obviamente Ah, imperialista. A los Bogarts no les hace mucha gracia y entonces inicia una guerra entre los Bogarts y los fairies por el control de la planta baja de la casa. Este, y entonces, los Bogarts hacen tratos con los sprites para que los ayuden a detener el avance de los fairies. Los Bogarts viven en la sala de la casa. De hecho, tienen su capital cerca de la chimenea, pero también tienen una ciudad cerca de los sillones, bueno, debajo de los sillones. Ujú. Y hay un gran bosque por ahí que es el bosque de Yule, que es un árbol de Navidad caído. Ah, qué increíble. y Oh, está excelente. y entonces, y bueno, y por otro lado están los fairies que tienen su capital en el candelabro, como ellos pueden volar, en el Ujú. candelabro Sí, del sí. comedor hay una ciudad majestuosa encima del candelabro, ¿no? Y también la mesa del comedor, pues también es la ciudad más grande, aunque la capital está allá arriba, ¿no? Y y entonces piden ayuda a los Bogarts, piden ayuda a los Sprites para combatir a los Fairies. Y los sprites viven pues en toda la parte de arriba, viven en la habitación principal. La ciudad más grande está debajo de la cama de la habitación principal. Pero también tienen en el baño, en la bañera, tienen esta ciudad alrededor de este lago, que es precisamente la bañera. La mañana. Y otras ciudades por ahí, pero bueno, esas son las principales. Y a diferencia de los Bogarts, que pues es como una especie de reinado, y los Fairies, que también es pues un emperador el que gobierna, los Sprites, ellos son distintos pueblos, distintos naciones libres, y tienen un consejo y un presidente, ¿no? Son más democráticos, por así decirlo. Democráticos. Ajá. Y resulta que a la hora de la hora, cuando ya los sprites iban a ayudar a los Bogarts, los sprites voltean bandera porque habían hecho un trato con los fairies. Y entonces ahora los Bogarts tienen a los sprites y a los fairies en contra. Y todo se iba a ir al carajo, de no ser porque llegan los Slaughs, que ellos llegan rompiendo jefa a diestra y siniestra. A ellos no les importa de quién son, porque ellos tenían la intención de conquistar toda la casa para ellos. De hecho, se les conoce como la Horda, porque eran innumerables, pues sí, cientos de soldados de los Slaughs que llegaron desde el sótano de la casa, se abrieron paso hasta el piso, al primer piso, y todo también parecía perdido porque el avance de la horda era imparable e insuperable.
porque digamos que los Slaughs son así como, pues como los unos, yo creo, más o menos, sería así como, de hecho, son una serie de tribus que están conquistadas, bueno, gobernadas por un Khan. El Khan es Ok. el que dirige a todas las tribus. Y y pues ya iban a lograr su objetivo de conquistar toda la casa. Y alguien mata al Khan. Y este nuevo personaje, no recuerdo ahorita su nombre, toma el control de todas las tribus y firma una paz. Bueno, todos llegan a un acuerdo y firman una paz entre las cuatro naciones, que justo ahí es donde inicia, ¿no?, el setting en así le llaman la frágil paz entre las cuatro naciones, porque cualquier cosa están al borde de otro conflicto Ya. de toda la casa, ¿no? Y ese es básicamente, a grandes rasgos, obviamente con más detalles, el setting de inicio del juego de Household. ¿Qué opinas, mi buen Héctor? Ay, no mames, me voló la mente, no manches. Te juro que yo no lo conocía el juego, a lo mejor ya había visto las ediciones, ¿no? Por ahí en Amazon o cosas así. Ni siquiera quiero asegurar que sí, pero wow, suena bastante increíble. Yo no podía dejar de imaginármelo conforme me lo ibas contando y dije, güey, este asunto está bastante locuaz. Sí, 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 sí me interesa. Verdaderamente me interesa mucho. Sí, sí, sí me antoja jugarlo y ver qué tanto caos se puede generar en una mesa con estas cuatro facciones. Claro, y algo que se me hace increíble es cómo logran convertir una casa en lo que sería el equivalente en un mundo de fantasía en un continente, ¿no? O sea, con Ujú. sus reinos, con sus Sus diferentes características estilos de gobierno, incluso. y O sea, sus biomas. Por ejemplo, sí. en el sótano está cubierto de polvo, entonces es un desierto enorme. Ah, qué increíble. Está Este, excelente. Entre ese y el bosque de Yule, wow, me voló la cabeza. sí, entonces, o sea, hay biomas también, ¿no? Ok, Un aspecto importante son los contratos. Se supone ok, que todas las criaturas y objetos en la casa tienen como una especie de espíritu. ujú, Y de hecho, cada uno de los distintos tipos de hadas tiene un contrato de nacimiento con alguna entidad poderosa. Por ejemplo, los fairies tienen un contrato con las estrellas y ese contrato es lo que les permite volar. Por mm, eso tienen alas. ok. Los Bogarts tienen un contrato con el fuego, el hogar de la chimenea, y ese fuego o esas... ¿sí es el fuego o creo que son ¿Las brasas? las brasas exactamente de la chimenea? Les dan el poder de ser más resistentes y también pueden como crecer al doble de su tamaño y Ujú. superar su fuerza por algunos momentos, Momentáneamente. momentáneamente. Y esa es como su habilidad. Por eso pudieron parar el embate de los fairies y de los Sí, porque. sprites, porque tenían esa habilidad. Luego los sprites, no me acuerdo exactamente cuál es su poder, pero obviamente cada uno de ellos tiene un contrato con unos con la ventilación, otros con el drenaje y otros con la chispa. Y los Slaughs tienen un contrato con unos como dioses antiguos del Far Beyond, que nadie sabe exactamente qué son, que también los hace más resistentes y más, em, pues sí, resistentes, de hecho, precisamente. No, el veneno no les hace nada, por ejemplo. Ok. Este, y a cambio de eso, ellos tienen que cumplir, por ejemplo,
los, los, los fairies tienen que cumplir si firmaron algo. Si hicieron un contrato y lo firmaron, tienen que cumplir su palabra. Los bogarts, si dan su palabra, con solo dar su palabra verbal, tienen que cumplirla. Los sprites, si reciben dinero a cambio de un servicio, tienen que cumplir ese servicio. Y los Slaughs, si apostaron algo y perdieron, tienen que cumplir o sea, su apuesta, por así decirlo, Ujú. ¿no? Entonces, Ok, ok. está interesante también ese concepto y se supone que aquí los poderes de magia son estos contratos precisamente. Por ejemplo, puedes, puedes adquirir la habilidad de caminar por las paredes si haces un contrato con alguna araña de la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Ah, es así más o menos. Y eso sí, es también como está vas. interesante, ¿no? Sí, sí, porque te permite de cierta manera diversificar tu personaje y hacerlo pues más a tu gusto, ¿no? Que es algo que pues, la mayoría de los jugadores buscan de un juego de rol, tener la capacidad de poder hacer su personaje a su gusto, y dejar la imaginación volar, ¿no? Sí, personalizarlo, con las habilidades y características. Este juego, bueno, en específico ya entrando un poquito más al sistema, no es tan pesado de reglas Ok, como digamos, Calabozos y Dragones, por ejemplo. De hecho, es el mismo sistema que utiliza Outgun. ok. Se utilizan dados de seis Ujú. caras. Eh, Viene con unos dados especiales que puedes usar o no, o sea, no son necesarios para Sí, jugarlo, pero básicamente la mecánica es que tienes un atributo y una habilidad. Y juntas ujú. el atributo más la habilidad y ese es el número de dados que vas a tirar. Ok. Y el objetivo es tratar de sacar el mayor número de dados con la misma cara. Porque Oh, ok. vas a juntar pares, tercias, Cierto, cierto. póker, cinco iguales, seis iguales, ¿no? Y de hecho, si obtienes dos iguales, es un éxito básico, tres iguales es un éxito crítico, cuatro iguales, un éxito extremo, cinco iguales, un éxito imposible, y seis o más es un jackpot, ¿no? O sea, prácticamente. Ok. Como un milagro, casi, casi. Ajá, exactamente, un milagro. Y Excelente. y digo, es difícil, eh, pero tienes una cosa que se llama el reroll. Tienes Ujú. puedes, después de haber tirado, los que no hayan sido éxitos, o sea, si no tuviste par o tercia, etcétera, los que no hayan sido Ujú. éxitos los puedes volver a retirar. O sea, lo que tenías, te lo quedas y tiras el resto. Pero si no mejoras tu éxito, pierdes todo. Y entonces se Oh, convierte en un fallo. ok. Entonces, es como una apuesta, ¿no? Así de, le echas más Claro. esfuerzo para intentar lograrlo, pero si no, fracasas, ¿no? Ya. Aunque Ok, hay ok. ciertas habilidades que tiene tu personaje que te regalan free rerolls. Los free rerolls sustituyen al reroll normal. Y Ujú. la ventaja es que no te hacen perder Lo que los ya éxitos tenías. que ya llevabas, ¿no? Entonces, Ok. las habilidades te dicen específicamente bajo qué circunstancia puedes usar ese free reroll. Y, y también hay clases, hay distintas clases. Está el cazador, este, está el entrenador de animales, que Mm. está bien padre porque entrenas abejas o entrenas ratones. Ujú. Este, Chido. eh, Déjame ver qué más hay. Hay varios, bueno, le llaman profesiones o están los soldados, están los escolares, que son pues, estudiosos, están los cazadores, que pues, se encargan de atrapar criaturas peligrosas, están los criminales, que son pues, los bribones,
los duelistas, porque aquí el duelo es así como muy eh, común, digamos. Ajá, ajá. Están los aristócratas, que son así como más políticos, y Ujú. están los entrenadores de animales. De hecho, mira, por Ok. ejemplo, el arte está bien bonito. Sí, de hecho justo me puse a buscarlo acá en la compu y wow, no, no, está increíble el nivel de Sí, detalle y todo. O sea, incluso yo estaba viendo las ediciones que hay en venta y o sea, sí, de hecho es muy bonito. acaban de sacar precisamente, bueno, ya están próximos a entregar Household Volumen 2, que expande el juego y ya no nada más es la casa, ahora es el jardín, el nuevo, Ok. el nuevo, el nuevo territorio, ¿no? Que expande el juego. Y habitan los habitantes del jardín, porque también resulta que hay hadas ahí en el jardín. Sí, claro. Sí, Entonces, porque si había en el bosque tendrían que ver en el jardín. Digo, si había en el árbol, tenían que ver en el jardín. claro, sí, claro. Este juego también, algo interesante es que tiene una versión para quinta edición de Calabozos y Dragones. Entonces, Sí. la gente que no, bueno, que no quiere Que no se atreve a cambiar. jugar otros juegos. Sí, sí, sí. Ajá, que no quiere cambiar, que dice, yo aquí estoy a gusto con mis reglas. Bueno, hay una versión para quinta edición que también está muy padre, está muy bien hecha. También utilizan mucho del arte de una en el otro, aunque también tiene arte nuevo, la edición Ujú. de quinta edición. De quinta. Y pero vale la pena también. O sea, digo, yo pienso, desde mi punto de vista muy particular, creo que el sistema de los dados, bueno, de los pares, etcétera, es muy Ujú. práctico y te permite llevar una partida ligera de reglas, ¿no? Pero Sí. si te quieres meter en el ambiente más táctico y más donjonero de Calabozos y Dragones, pues está ahí la opción también. Claro, claro, ¿Tú qué sí. prefieres? ¿Qué clase Yo sí preferiría jugar la versión con su sistema propio. Me interesan los sprites, específicamente los Undine. Siempre me han gustado mucho todas estas hadas que son, pues básicamente los Undine, ¿no? O sea, todos estos espíritus del agua, ¿no? Este, y de clases, pues no sé, ahí sí tendría que revisar, o si no es que probarlas todas. Pero, ala, no, sí suena y muy, muy interesante. El arte está precioso, ¿no? Todavía no lo supero. Y pues sí me gustaría jugarlo. Sí, 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 sí tengo ya ganitas. Digo, no sé si me lo pueda comprar próximamente porque, híjole, también estoy viendo el precio. Bueno, sí, sí, Pero es caro, digo, sobre todo si quieres el bundle de todo, sí, 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 pero incluso los PDFs valen la pena, comprarlos, sí, están es muy entendible. bonitos. Sí, y con respecto a lo de la diferencia de sistemas, pues sí, de hecho, incluso llegué a tener en una ocasión en mi mesa, cuando yo estaba en esta etapa de querer probar diferentes juegos. Hubo uno de mis jugadores que dijo, pues es que yo ya sé jugar Calabozos y Dragones y no me interesa aprender a jugar otra cosa. Y yo vine precisamente a jugar eso y yo, va, completamente válido pues bueno, o sea, no está de más explorar otros juegos con las reglas que ya conoces. Pero, pues lo bonito de la vida, a final de cuentas, es probar cosas distintas, siento yo. Sí, ciertamente, ciertamente, digo, que la ventaja que a veces hay, ¿no? De que tengan, o sea, que sean juegos compatibles con quinta edición o con Dungeons and Dragons, es eso, ¿no? Que el brinco es más rápido, ¿no? No tienes que Ujú. aprender tantas más reglas, aunque a veces no es tan cierto, porque, por ejemplo, si son fits nuevos, si son habilidades nuevas, pues sí hay que repasarlas Claro. y leerlas, ¿no? Entonces, finalmente lleva un proceso de aprendizaje. Los roleros no leen y todos lo sabemos. Bueno, quién Y sabe, no, menos no si eres crea. jugador. No creo, No, sí creo que es pasa a un veces. estigma, creo que es un estigma. Sí, Creo que sí es más práctico y más fácil que te lo den digerido y a veces tal vez por la falta de tiempo, ¿no? claro. Eh,
porque no creo que sea falta de interés, pero también creo que los directores de juego, creo que los directores de juego, este, malcriamos a nuestros jugadores también. Sí, Entonces, coincido. Sí, sí, sí. creo que es en parte, ¿no? O sea, sí es cierto, a veces hacen concha a los jugadores, pero porque también como director de juego creo que uno lo permite, Lo ¿no? Así facilita. de, sí, claro, digo, eh, el máster que de repente dice, llega con el mago, ¿qué vas a hacer? Y dice, a ver, dame chance, y empieza 10, 9, 8, 7, Ay, esos están bien 6, canijos. 5, 4, 3. Pues eso obliga al mago a ya tener preparados sus hechizos y saber qué va a hacer, ¿no? Incluso con todos, ¿no? Eh, pero bueno, a veces somos masters mamás y nos Más, gusta. sí, más permisibles. Incluso que Sí, te permites explicarle la escena, como para ya diciéndole qué es lo que debería hacer, ¿no? Así como sí, de que, mira, ves aquí que casualmente están todos hechos bolitas en esta habitación de 20 por 20. ándale, sí, exactamente. Exactamente. Y a veces ni aún así lanzan la fireball. Exacto. Pero bueno, este. em, y bueno, básicamente ese es lo que es Household. Te digo, el sistema es muy ligero de. No, no muy ligero de reglas. O sea, conozco juegos más ligeros como Fate o la mayoría de los TBTAs. Creo que tampoco llega a ser muy crunchy. Obviamente, considerando Dungeons and Dragons como lo más crunchy o muy crunchy. Ah, Creo que está entre lo más light, un poquito light, pero sí tiene ciertas reglas y etcétera. Lo hace lo suficientemente ligero, pero no para que se sienta completamente así con muy poquitas reglas. Entonces, es un buen balance a mi gusto para un juego rápido, ameno, con ciertas elecciones del jugador y de nivel de personalización creo que es bueno y pero no deja de ser un sistema sencillo que puedes aprender, yo creo, en una tarde. en una tarde. Realmente para comprender la base del sistema en una tarde, yo creo que Sí, con de una sesión de repaso. juego yo creo que es suficiente. Sí, exactamente. No es de estos juegos de que la curva de aprendizaje sea muy lenta o muy gradual. No, no, creo que en una vez que lo juegues ya le agarraste a la mayoría de las reglas, ¿no? Entonces, Mecánicas. mecánicas. Entonces, pues básicamente eso es en cuanto al juego. Y Ujú. ahora pasemos a nuestra siguiente sección de cómo organicé un one shot de A ver. esta aventura. Bueno, de este juego. Eh, bueno, pues primero, obviamente hice una documentación porque me gusta como empaparme un poquito del ambiente, de todo. The Lore. Como el juego es como muy victoriano o tiene un aire así victoriano, me puse a pensar que quería una historia como de romance. Uh, Romance no consentido, y que fuera el malo el que, o sea, que no supieran, bueno, que el malo fuera el que los contratara a los personajes para que fueran a buscar al bueno, ¿no? Pero que no lo mm, supieran, obviamente. Entonces, esa era como mi premisa inicial, ¿no? Porque primero, antes de eso, leí las aventuras que venían en el libro y la verdad están muy padres, pero las aventuras del libro tienen como una cronología y unos personajes ok. que están ligados a esa cronología. Entonces, está interesante porque, o sea, ahí te proponen jugar el juego y cada sesión te proponen jugarlo incluso con distintos personajes. Ok. O bueno, juegas como 3 sesiones con los mismos personajes y luego pasas a otro capítulo Mm, y puedes jugar con otros personajes que son relevantes para ese capítulo y luego
se van mezclando los personajes y van atravesando la cronología de un año en la historia de Household. Y de hecho en el volumen 2 van a atravesar el siguiente año de cronología, entonces Ok, está muy interesante. O sea, también hay una historia, un canon, por así decirlo, claro. que puedes seguir o no, o sea, digo, en tus partidas ya propias puedes usarlo o no, pero ahí te proponen eso y está interesante porque te ayuda como a ir pensando en cómo va cambiando el mundo, ¿no? De acuerdo a las acciones porque incluso las acciones y decisiones de los jugadores tienen repercusión en esta Ok. saga, por así decirlo, ¿no? Entonces, no me servían propiamente para un one shot, no me servía ninguna de ellas. Y bueno, dije, bueno, voy a hacer una de cero, ¿no? Porque muchas veces, si ya hay algo escrito que me guste, utilizo eso y vámonos, ¿no? A veces por practicidad, Sí. a veces por falta de tiempo. Exactamente, el No, tiempo no es sé, un factor muy importante. tú cómo lo haces, por ejemplo, ese inicio. Sí, yo también trato siempre de buscar en el material, tanto oficial o de terceras personas, ver qué hay disponible, principalmente por las cuestiones de tiempo, ¿no? Como de que a lo mejor no tengo suficiente tiempo las sesiones pues, la siguiente semana, y digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? Trato como quiera siempre, por ejemplo, de tener ciertas ideas ya en un blog de notas sobre, okey, ¿qué pasaría si, los personajes se topan con tal, no? O si los jugadores, tienen que hacer tal cosa, ¿no? Como semillas, más que nada. Ujú. Y con base en eso ir desarrollando. Pero sí, honestamente, por cuestiones de practicidad, casi siempre prefiero agarrar ya material que viene, establecido. Por ejemplo, hace poquito estuvimos probando Morborg por primera vez. Y pues se me hizo fácil, dije, pues la aventura que viene ahí, al final del libro, ¿no? ¿Por qué Claro, no? sí, Está claro. bien, está sencilla, es fácil de narrar, no tiene gran cosa, no tiene mucho detalle como para que tú lo puedas llenar a tu gusto. Y eso siento que son cuestiones o materiales sumamente prácticos. Pero también no está de más, ahora sí que bueno, yo traigo la espinita de querer contar esta historia y ver cómo la desarrollan mis jugadores, ¿no? Y ya Claro, con base en eso, pues ir, sacando. Y muchas veces también lo que a mí me gusta, o porque pues siempre he tenido como que este gusto por el fanfiction, decir, ok, está esta historia o está este juego, está esta narración que existe en una película, una serie, lo que sea, pero no me gusta cómo terminó. Siento que a lo mejor se podría jugar o se podría tener un desenlace distinto, tener aventuras o cuestiones diferentes que los jugadores podrían explorar. hacer diferente, ajá, Ajá. explorarlo de otra manera. Y es lo que también suelo hacer, ¿no? De repente agarrar ideas de algo que ya me gustó, que ya algo que ya vi, dije, esto estaría padre, y ya nada más lo voy adaptando, ¿no? O sea, lo voy cambiando para el mundo en el que vamos a jugar. Claro, sí, claro, digo, finalmente nada sale de nada, de la nada, o sea, no es así como Exacto. que ¡pum! Ya Uh apareció, ¿no? O sea, siempre, No, siempre y hay un... aparte dicen, ¿no? Todo está inventado ya. Sí, bueno, digo, creo que todo se puede mejorar, todo está, como Sí. dijiste, ¿no? O sea, me gusta esta historia, pero me gustaría ver cómo la desarrollan los jugadores, ¿no? O qué pasa si les pongo este dilema, cómo lo resuelven ellos, ¿no? Igual y lo resuelven igual que en la Que en el historia, medio que lo vimos. ajá, o tienen una solución completamente diferente, ¿no? Única. Y justo, como no había nada escrito, mi inspiración fue un poco El Conde de Montecristo, que es una de las Uh, obras que me gusta mucho. Entonces, quería una historia así como de medio trágica, ¿no? Así de traición sí. y así, ¿no? Entonces, eh, mi personaje, bueno, creé una serie de NPCs que se me hicieron interesantes. El bueno, digamos, de la historia es un Slaug, de estos que tienen características así como de Estoides. insectoides, con el nombre de Valentino Escaramonte. Este, Luego una fairy,
llamada Hanna Ivaronova, que era obviamente el interés amoroso de Valentino Scaramonte, una mujer una muchacha de alcurnia, de buena cuna, etcétera. Y Valentino Scaramonte, pues un cazador, pues pobre, etcétera, ¿no? Pero bueno, enamorado, ¿no? Y pues obviamente también necesitaba a un villano, y mi villano era un fairy también, un varón, el varón de Baskar, Oliakov Bilievich, este, Ajá. este, que bueno, era el malo, ¿no? De esta historia. Entonces, eh, algo que me gusta hacer o que yo considero es que tengo poca agencia, o bueno, yo creo que como narrador tengo poca agencia con respecto a lo que suceda a lo largo de la aventura. Bueno, puedo saber, ¿no? O sea, más o menos los obstáculos, etcétera, pero no sé, como dijiste, ¿no? De repente los jugadores deciden hacer algo completamente diferente. Pero algo en lo que sí tengo mucho control como narrador es en el inicio o en el qué pasa al principio de la historia, ¿no? Entonces, me imaginé cuál sería el conflicto, ¿no? O por qué tendría, o sea, digamos que yo me imaginé, me hice mi aventura o mi historia, digamos, antes del momento en donde entran los jugadores o donde intervienen los jugadores, porque eso lo puedo crear con la voluntad narrativa que yo quiera, ¿no? Entonces, se me ocurrió que Valentino Scaramonte, el Slaughter, fue contratado para conseguir un hongo muy venenoso por el barón Bilievich. Y la intención del varón era utilizar ese veneno, que es crear un veneno lento para matar, bueno, no matar, porque este veneno, o sea, sí era mortal, pero aparte hacía más dócil a las personas que lo consumían. Entonces, la intención del varón era quedarse con el negocio del papá de Hannah, porque él era como su mano derecha, su asistente, pero él quería todo para el negocio, para él Ok. solo, ¿no? Entonces, envenena al papá de Hannah, y lo convence de arreglar el matrimonio para que Hannah se case con él. Y justo antes de que se realice la boda, el papá de Hannah ya no aguanta más por el envenenamiento y se muere. Entonces no logra consumar el matrimonio, y entonces dice, bueno, pues ni modo, ahora voy a tener que envenenar a Hannah para, para que se case conmigo, ¿no? Y entonces la empieza a envenenar, y Valentino se da cuenta de para qué está utilizando el veneno, y pues rescata a Hannah, de la cual estaba enamorado, y se la lleva, ¿no? Entonces, ese es el conflicto. Eh, y bueno, el varón contrata a los personajes para que vayan a buscar al que raptó a su prometida, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es donde, bueno, ese es como el El inicio, ¿no? inicio. El inicio Ok. de la historia. Eh, una vez que eh, bueno, que ya creé como este concepto inicial del conflicto, cuál es el conflicto, porque dice, ¿no? Que la base del drama es el conflicto, ¿no? O sea, tiene que haber conflicto, si no, no hay historia Sí, prácticamente, sí, ¿no? definitivamente. Entonces ya una vez teniendo esto, me puse a pensar qué les puedo poner de obstáculos en el camino, ¿no? Este, porque bueno, se llevó a la chica, y a dónde se la llevó.
Entonces yo pensé que se la llevó pues justo a buscar un antídoto, ¿no? Pero en apariencia pues la raptó. Así que el bosque de Yule me encantó como setting para esta aventura de exploración. Y dije, bueno, ¿qué puede haber en el bosque, ¿no? De Yule. Y se me ocurrió unas cucarachas, luego que se enfrentaran a una criatura legendaria de la cual tenían conocimiento que habita el bosque de Yule, conocida como la sombra de muerte, que más adelante ahorita te explico qué era. Sí, sí, sí. Luego hay una parte muy interesante que te explican en los libros, que son las entreparedes. Los entreparedes, pues en estas casas de estilo antiguas, victorianas, como son de madera, pues Ujú. hay realmente entre las paredes huecos, Un espacio. Ujú. espacios. Entonces hay todo un mundo ahí de criaturas, arañas, es como un calabozo prácticamente. Ratones. Ok. Prácticamente son dungeons los entre Sí, sí, paredes, sí. ¿no? Los paredes. Verticales, Wow. pero dungeons, ¿no? Sí. Este, entonces se me ocurrió una escalera de clavos, que subieran una escalera de clavos Ujú. y tuvieran que cruzar con una cuerda, una telaraña, de hecho, que estaba ahí Ujú. colgada, pero sin molestar a algunas avispas, un avispero que estaba ahí. Entonces, luego se me ocurrió que retaran a duelo a Valentino, o que los retara a duelo, y una araña, una araña gigante, que se enfrentaran a una araña gigante que era la que tenía el antídoto para salvar a Hannah, ¿no? Y esas eran como las cosas que se me ocurrieron. Ahora, no sé, ¿tú cómo estructuras tus aventuras o tus obstáculos una vez que ya tienes como esta idea de... Sí, en mi caso, pues igual, yo pienso, por ejemplo, en el setting, ¿no? O sea, veo la historia que quiero que se cuente y en dónde sucede. Una vez que ya tengo yo definido qué y en dónde, es entonces donde ya empiezo a hilar, ¿no? Ok, si es en este lugar, probablemente puedan salir, por ejemplo, no sé, tengan que explorar un bosque oscuro, pues lo más probable es que sí se encuentren pues con animales grandes, animales gigantes, ¿no? Que se topen también con situaciones en las que tengan que, a lo mejor y no luchar contra una criatura, pero sí que tengan que enfrentarse al entorno, y tenerles, pues, algún puzzle Cruzar un río, cruzar un abismo es el peor enemigo de cualquier de muchos party de jugadores. aventureros. Güey. Es el Y coco algunos dirían que subir un árbol. También, subir un árbol. Sí, son los peores enemigos que les puedes poner es un barranco, un río, un árbol. Sí, cuestiones que se parecen a simple vista muy sencillas, pero que cuando salen mal los dados, son chuladas. Pero sí, entonces sí, justamente trato de tener eso, ¿no? Tener uno, dos o tres enemigos, pues, que sí sean criaturas, enemigos, tener no conflicto, sino, como dijimos, tener que atravesar una cuestión natural, enfrentarse al entorno, ponerles algún puzzle y pues ya el final, ¿no? O sea, la confrontación final. Casi siempre, como también volviendo a la parte en Master Mamá, Mamá Gallina, cuido mucho, no tanto que no se me mueran, porque digo, pues la muerte es a final de cuentas parte del proceso, ¿no? Es algo inherente, pues si en Es la vida parte de lo real lo tenemos. divertido. Ajá. Ujú, en la posibilidad de morir. Sí cuido que no sean, por ejemplo, que el primer encuentro no tenga altas probabilidades de morir. Obviamente, conforme van avanzando, pues sí va aumentando la dificultad para que, pues, digamos, al momento del clímax o antes del clímax es en donde empiezan a suceder este tipo de caídas y donde los jugadores tengan que empezar a decidir si continúan con el combate, huyen, levantan a sus amigos,
el punto más crítico es donde ya se encuentra casi siempre el conflicto más peligroso o el enemigo más peligroso. Y O es sea, precisamente eso, llevando una progresión de intensidad dentro de la de menos a partida. más, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, pues básicamente digo, yo también tiendo a tener pues esa progresión, ¿no? O sea, primero retos que los van desgastando, pero no, digamos, Que no como son dices, letales. ¿no? No son tan letales. Pero sí, que les van haciendo que usen recursos y como dices, ¿no? Al final es, lo medular. Ujú. También algo que suelo hacer cuando juego con gente que no conozco es utilizar, bueno, preguntarles si hay algún tema interesante Ah, sí. que no, que sea delicado para ellos. Y también utilizo la famosa tarjeta X, que, bueno, digo, para los que no la conozcan, es una tarjeta con una X, así, y que se utiliza cuando alguien se siente incómodo, la puede tomar, la levanta y pasamos a otra cosa, ¿no? Esa escena se acaba ahí y seguimos la aventura y se acabó, ¿no? Digo, para evitar la incomodidad, no se hacen preguntas, nada, simplemente pasamos a otra cosa. ¿Tú utilizas estas Sí. herramientas? Sí, sí, sí. Yo desde el principio de la partida o antes o sea, ya cuando estamos presentándonos, igual con gente que no conozco, cuando me estoy presentando y los estoy conociendo, una vez que ya hubo este intercambio y ya tenemos quiénes somos el uno del otro, es cuando ya empiezo, bueno, tengo este disclaimer, esta aventura, va de esto, toca ciertos temas como puede ser a lo mejor maltrato infantil o no sé, cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, con claro. Strad, ¿no? Que Strad está llenísimo de maltrato infantil. Este, Sí, pero sí, explicarles, ¿no? Están estos temas, que pueden ser complicados, pueden ser no muy cómodos para cualquiera, y en el momento en el que alguno de ustedes se sienta incómodo o no le guste, para empezar, me lo puede decir desde ahorita y lo evitamos desde el principio. Tengo casi siempre, opciones, ¿no? De que, okey, por si acaso esta situación puede ser demasiado intensa para alguien en la mesa, tengo esta versión del mismo conflicto, pero menos, menos incómodo, ¿verdad? claro. Para que, pues, no quitarles, fragmentos de la aventura o fragmentos de lo que vamos a jugar, pero sí hacerlo, pues, ameno para todos, principalmente. Y si aún así, ya en el roleo, ya sea que porque algún jugador se mete demasiado o porque, pues, a lo mejor y no entendieron al momento de que les estaba explicando, cuáles eran las situaciones que pudieran poner incómodos a alguien. Si alguien dice: "¿Sabes qué? Eso no me gusta", o levanta la tarjeta, ahí se acaba. Digo, ha pasado pocas veces, en realidad, precisamente por el disclaimer que pongo de inicio y por tener estas, como opciones para evitar que se corten fragmentos de la aventura y también evitar que se pongan, levantar incomodidades. Sí, claro, claro. Y de hecho, justo en esta aventura me pasó ya a la hora de ponerla, uno de los jugadores, digo, afortunadamente pregunté, porque uno de los jugadores tenía un pavor a las avispas, precisamente. Okey, Y le digo, bueno, o sea, las mencioné y dijo, no. Y le digo, ni aunque sean ficticias, no. Me dijo así, cero. Y okey. yo así de, pues tenía mi encuentro de las escaleras con clavos y las avispas, ¿no? Y dije, bueno, ok, vamos a suprimir las avispas y pues vamos a hacer la escalera un poquito más difícil de escalar para que, pues compensar, ¿no? Ahí Ujú. Una cosa por el otra. encuentro, ajá, pero bueno, que el reto sea escalar la escalera y no tanto las avispas, ¿no? Ujú, Entonces ujú. tuve que suprimir eso. Afortunadamente las cucarachas no eran problema porque si no, no iba a haber enemigos en, en la En toda aventura. la partida. Sí, exactamente. Pero bueno, eh, eh, van al bosque, van siguiendo el rastro porque saben que más atravesando el bosque es donde se llevó a la chica, o esa es la pista que tenían. Tenían un rastreador, así que pues logra más o menos seguir
el camino. El bosque de Yule me encanta porque todavía tiene las esferas y los Ah, focos, qué entonces en increíble. la noche se ilumina y es así como muy, muy, muy místico. Y bueno, ahí aparecen, se encuentran con, bueno, el primer encuentro de las cucarachas, el cual pues las enfrentan sin ninguna dificultad y llegan a la orilla del bosque de Yule, ya entrada la noche. Y resulta que eh, hay como unos 300 metros entre la orilla del bosque de Yule y la pared, ¿no? Y hay un hoyo que los lleva a las entreparedes. Pero habían escuchado la leyenda de que en esa zona había una bestia terrible, la sombra conocida como la sombra de la muerte. Algunos que habían logrado sobrevivir y no intactos, referían que habían visto pasar una sombra y luego mucho dolor y eso es todo. Y entonces, cuando llegan a este punto, ven en un extremo dos platos así enormes de color amarillo con una línea en cada uno Ya. y en la oscuridad de la noche, ¿no? Y todos así, ¡ah, es un gato! Wow, sí, estaba entre un gato y una rata. Es peor el gato. Y entonces Wow. uno de los jugadores era un entrenador y tenía un ratón. Y entonces los otros jugadores le dicen, pues con la pena, dicen, necesitamos hacer sacrificio. Y lo instaban a que pues lanzara al ratoncito para que sirviera de carnada mientras ellos atravesaban, pero el entrenador dijo, no, 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 no. Y bueno, total, uno de los jugadores ya se hizo el valiente y dijo, yo lo distraigo, ustedes corran, recuérdenme. Este, obviamente este encuentro era un encuentro insuperable. Sí, es que ay, se Este, aprovechan. este, o sea, no había manera de que lo lograran. Bueno, o sea, sí había manera de que lo Limpios. lograran pasar, pero ajá, exactamente. Era como uno de estas pruebas en donde la pasas a un costo, ¿no? O bueno, Ujú. o en apariencia, ¿no? Entonces, sale corriendo a toda velocidad. De hecho, le salieron muy buenas tiradas. Qué padre. Logró esquivarlo una vez, mientras los otros corrían y atravesaban a toda velocidad el camino, pero eventualmente pues lo atrapó, ¿no? Y ya lo tenía entre sus garras y a punto de comérselo, cuando en la ventana que estaba atrás de ellos ven como un dragón blanco aletea y pasa por la ventana distrayendo a la sombra de muerte y haciendo que brinque hacia la ventana y perdiéndose en el jardín. Bueno, ellos le llaman, la gente pequeña le llama dragón. Hay una leyenda, una historia de que hace muchos años hubo en la fuente del jardín una batalla naval terrible entre varios grupos de la gente pequeña y un dragón blanco. Encuentro a ver si puedo encontrar la imagen. Pero en realidad, obviamente, no es un dragón, es un cisne. Ah, la Este, madre. y de hecho lograron herirlo y lo dejaron, creo que tuerto al cisne, pero se supone que es una criatura legendaria con la que se han enfrentado este, pues sí, tuvieron que Es unirse las mucho. naciones para enfrentarse
a ella, ¿no? Sí. Wow. Este, entonces eso distrae a la sombra de la La muerte sombra. y los deja en paz, los deja en paz y logran atravesar esa parte, ¿no? ¿Tú les has puesto alguna vez digamos así, un obstáculo que sea prácticamente como insuperable? Ah, mira, aquí está la imagen. Ay, wow. Está increíble. Qué El chulada. cisne. No, está increíble, no manches. Es que aparte del arte, wow, no, sí, 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 sí. Pues mira, estoy tratando de recordar y creo que lo más así que digamos insuperable es, pues es que no es tanto insuperable, es que no me gusta mucho ponerles ese tipo de situaciones, aparte que soy volvemos a como que muy protector con ellos. Pero sí les pongo situaciones o que son como que falsos logros en el que ellos sienten que ya culminaron y de repente no. Lo que tenían era falso y la aventura continúa, ¿no? Por ejemplo, tengo precisamente, digo, no sé si hablar mucho de esto porque es lo que voy a poner en el ANIF. Este, Probablemente salga esto después del anime de la cova, entonces así que no no. pasa nada. Excelente, sí, los jugadores en la aventura que les voy a poner tienen que conseguir una gema que se dice que tiene el poder de alterar la realidad. Ok, Entonces atraviesan un montón de situaciones, se enfrentan a guardias y la cosa, fantasmas, puzzles, y cuando ya por fin entraron a la habitación, libraron a los enemigos y ya tienen la gema en sus manos, se desmorona, se vuelve ceniza ok. y queda No era la idea de que no era la gema, solo era un señuelo y Ok, continúa la misión, ¿no? Y son más que nada los puzzles que si no pasas, bueno, sí, o sea, que si no lo resuelves, pues no puedes avanzar. Y obviamente para poder, o más bien lo que resuelve el puzzle, sí es una situación que te mata. Así de ok, sencillo. Por ok. ejemplo, aquí mismo tienen que desactivar un sistema porque si no, la trampa que está evitándoles pasar es de sí o sí te mueres. Y si Ujú. tratas de sortearla sin desactivar la trampa, pues no lo vas a lograr. O sea, todo está hecho para que sí o sí tengas tú que ir, buscar, encontrar la llave, encontrar lo que tienes que hacer, porque está este espacio mortífero, el cual no es atravesable hasta que no cumplas Ok, el puzzle. ok, ok. Sí, digo, esto es, creo que es similar a lo que mencionas Ujú. como este falso éxito, pero al contrario, ¿no? Es una situación en la que ellos saben, porque de entrada ellos sabían que era una cosa muy difícil de superar y donde muy probablemente algo malo les iba a pasar, ¿no? O sea, Ujú. digo, finalmente, pues ellos eran pequeñitos y un gato es un gato, ¿no? Entonces, pero creo que lo interesante es que justo surgen estos momentos muy heroicos, en Sí. donde a pesar de que, o sea, siempre está esta opción, ¿no? Y la opción era de que si sacaba las tiradas adecuadas, pues lo superaba por su propio mérito, ¿no? Pero estaba Ujú. como este backup en donde, bueno, lo más probable es que no lo logres, pero no te voy a matar por esto, ¿no? O sea, no, Ujú, porque ujú. está Pues, por encima del nivel en el que estás ahorita, ¿no? Pero es como una probadita de lo que de lo pudiera venir más adelante, ¿no? ajá. Entonces, y obviamente es muy padre ver a los jugadores el decir, pues ni modo, ¿no? O sea, alguien tiene que trabarse, alguien tiene que sacrificarse por el bienestar general De los demás. y a pesar de que se vea insuperable, yo me aviento, ¿no? Entonces, creo que da pie a momentos muy heroicos en ese sentido Ujú. o situaciones así donde dicen, pues chin, yo me sacrifico, ¿no? Chin, chin.
Y sobre todo en los one shots, creo que la gente está un poquito más dispuesta a hacer ese. Sí, Y, claro. bueno, y quién sabe, también a veces en las campañas, pero sobre todo en los one shots, creo que dices, bueno, dices, es el momento de brillar Personajes sí. y voy, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, He pecado de eso. entonces, no sé, digo, ahí está, es un recurso que no lo utilizo muy seguido tampoco, pero creo que a veces tiene su cierta Sí, magia, ¿no? También. Y bueno, y luego llegaron al enemigo más terrible que incluso es más terrible que el río, que el el árbol. abismo y que el árbol. Una puerta. Mi idea Ay, las original es que puertas. llegaban a la puerta, la abrían, se encontraban al Escaramonte, al Slaug con Hannah ahí en sus brazos, medio herida, y y el tipo los retaba a un duelo. Esa era mi idea. Intentaron abrir la puerta y no pudieron, y entonces lo intenta otro de los jugadores y terminaron haciendo un ruidajero afuera de la puerta. Entonces dije, o sea, es ilógico que él se haya quedado ahí, o sea, ya pasó demasiado tiempo y obvio están haciendo demasiado ruido. Entonces, dije, bueno, la consecuencia es que pues él ya agarra a Hannah y se la lleva para adentro, ¿no? Eh, Porque la idea es que les pidiera ayuda para conseguir el El antídoto. antídoto. Eh, pero dije, bueno, pues ahí ya no está. O sea, mejor él se va a conseguir el antídoto porque pues se escucha el ruidajero, ¿no? Y llegan, bueno, entran y era una habitación muy grande que daba a otra parte del entre paredes, que esa otra parte estaba llena de telarañas. Y pues se meten y navegan ahí una especie de laberinto de telarañas hasta llegar a una esfera hecha completamente como un capullo hecho de telaraña, Mm. en donde en el centro están colgados, bueno, no, miento, Hannah está tirada en el piso y Valentino estaba colgado, creo. O creo que los dos están colgados. Ya no recuerdo esa parte de la aventura, pero estaban colgados y el capullo estaba prácticamente sostenido en telarañas, ¿no? Entonces alguien hizo una tirada y se da cuenta de que pues en cuanto pisen el capullo, prácticamente. Porque justo el laberinto ya les había advertido que pues si tocaban las telarañas muy probablemente iban a advertir a las telarañas porque alguien había hecho también la tirada para ver más o menos eso. Y también cuando llegan al capullo se dan cuenta de que pues no hay manera, ¿no? O sea, en cuanto se metan al capullo, las arañas van a saber que están ahí. Y entonces el único que estaba despierto o medio consciente era Valentino. Y empiezan a tener ahí un diálogo muy interesante en donde él ya les revela la verdad, que él está enamorado de Hannah y que el otro, el que los contrató en realidad es el malo y que. Porque uno de los jugadores así de, no, ya vamos a rescatar a la muchacha y lo dejamos ahí, amarrado, ¿no? Y el otro dice, no, espera, hay que escuchar su historia, ¿qué tal? Algo me suena raro ahí, ¿no? Y ya les cuenta toda la historia y dice, no, pues sí, hay que rescatarlos, ¿no? Y pues intentan zafarlos, también no tuvieron tiradas muy buenas y aparece la araña. Bueno, de hecho aparecen muchísimas arañas, pero aparece una enorme que tenía nombre, por cierto, que era Umagosh, y les dice, bueno, le cuentan que necesitan el antídoto para la muchacha y para él. Este, y les dice, de hecho, empiezan a negociar y la verdad es que negociaron muy bien. Y les dice Umagosh finalmente que sí, les da el antídoto, pero que a cambio lleven una madeja de telaraña
hasta su ciudad de origen. Y entonces ahí fue el debate ahí entre si hacerlo o no hacerlo. Dijeron, pues le dejamos la madeja al malo para que llegue la... Porque digo, obviamente supusieron que la intención de Umagosh era llegar a ese pueblo de alguna manera y dicen, bueno, pues se la dejamos ahí al malo y pues que se los eche, ¿no? Y bueno, finalmente accedieron. Umagosh les da el antídoto, se lo dan a Hana y emprenden el camino de regreso, el cual ya no tuvieron tantas dificultades. Regresan Ah, regresan con el que los contrató, el varón que los contrató, y se les ocurre el plan de entregar a la muchacha, que les dé el dinero de la recompensa, y después denunciarlo ante las autoridades por haber matado al papá, pero ya con la recompensa en mano. Y Valentino se les escapa y la muchacha, ya ves, te dije que era malo también, Valentino. Y bueno, este, capturan al varón, ya que hacen la declaración y todo eso, porque lo hacen que confiese enfrente de las autoridades y pues ya se lo llevan, ¿no? Y Valentino pues también se entrega porque él también participó, porque él fue el que consiguió el hongo, aunque él no sabía por qué o para qué era el hongo, pero él fue el que se lo proporcionó al varón, entonces pues y también se entrega, ¿no? Y y pues ya se lo están llevando y el jugador pues más noble, el que había dicho, no, hay que conocer la historia y saber y todo esto, agarra el tesoro que les acababan de dar, llega con el guardia y le dice, ¿cree que podríamos arreglar esto de alguna otra manera? Y le entrega toda la recompensa que les habían dado para que dejen a Valentino libre y finalmente se reúna la feliz pareja. Y fin. Estuvo muy bien, oye. Qué bonito final. No, pero es que mientras tú ibas contándome varias cosas de ahí, yo lo imaginaba y decía, wow, no, es que hubiera estado ahí. Pero sí, Yo hubiera hecho pero esto. sí, o sea, yo hubiera. No, pero sí, es increíble y la verdad sí me interesa mucho poder jugar Household. Principalmente por lo bonito que es y por la cantidad de opciones que se pueden presentar y cómo puedes darle esta vuelta, ¿no? A algo tan común, algo tan cotidiano como un gato, pero tomando en cuenta precisamente eso, ¿no? O sea, no es casual que nosotros hoy en día digamos, no, pues es que los gatos son máquinas de matar, nada más que chiquitas. Pero Claro, pues los personajes todavía son más más pequeños que el chiquitos. gato, entonces es sumamente interesante, cómo lo que para nosotros, como personas, es insignificante, para ya los jugadores dentro del personaje es una situación completamente distinta, y que aunque ellos como jugadores lo entienden, sus personajes lo ven completamente distinto, y ahí es donde también entra, pues ahora sí que el trabajo del jugador. Y obviamente del máster, ¿no? Para poder plantearles bien el setting, ambientarlos, meterlos o sea, en la inmersión del juego, para que ellos puedan ya pensar y vivir la experiencia como su personaje lo haría. Sí, por ejemplo, o sea, estos detalles creo que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, como un mapa es un mapa de un lado y del otro lado es la envoltura de un caramelo, por ejemplo, ¿no? Guau. Por ejemplo, los arcabuces que utilizan los cazadores Ujú. son llaves, tienen Ok. tienen forma de llaves. Ah, sí, 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 justo estaba viendo también aquí ahorita en el arte que traían así como si fuera como un tipo rifle o algo Como un así, rifle, como un rifle, pero es una llave. O
O por ejemplo, los alfileres son Sí. espadas. Mm. O sea, ese tipo de detalles creo que enriquecen mucho el juego y lo que dices, ¿no? Como la dimensión de lo que para nosotros es cotidiano, para ellos es enorme, ¿no? Es Sí. muy, muy, muy grande. No sé, eso es algo que me gusta mucho del juego. También algo de lo que se me olvidó mencionarte de esta historia de que los jugadores, el jugador que dijo, no, esperen, hay que escucharlo, y también el jugador que al final sacrificó el botín que les habían dado con tal de liberar a Valentino para que se reuniera con Hannah, era un jugador que era su primera vez jugando rol. Ah, qué chido. Él ya sabía lo que quería, él ya traía esta idea de poder ser un héroe, de ser algo más, ya lo quería, ya lo deseaba, definitivamente. Muy probablemente, y de hecho es algo que yo a lo largo del tiempo que llevo jugando me he dado cuenta, o sea, realmente no importa que lleves muchos años jugando o no, Ujú, realmente el jugar es algo increíble, ¿no? Te hace ujú. vivir estas aventuras, ¿no? No tienes que haber jugado muchos años para realmente ser un Poder héroe, ¿no? divertirte. Y Claro, sí, sí, divertirte, sí. claro. Sí, Claro, pero claro. sí, sobre todo eso, porque pues digo, a final de cuentas, aun si no jugamos o si no has jugado previamente los juegos de rol, estás empapado de toda la media que hay en el mundo, ¿no? O sea, todas estas historias, ya sea tanto que hayas leído pues la mitología, que veas las películas, que seas fan de los cómics de Marvel y DC, hay toda esa alimentación o todo ese, cositas que le vas echando a tu morral de querer ser más, que cuando se te presenta la oportunidad de estar en una mesa y poder hacer todo eso que ves a los personajes que te gustan pues en la distinta media que los consumas, ya es como que es una emoción completamente distinta a, por ejemplo, jugar un videojuego en el que tú ya estás jugando con un personaje que tiene su nombre, que tiene su historia, que puede o no hablar, ¿verdad? Pues sí, es una experiencia, una experiencia completamente distinta Y, y que en lo y personal sí la disfruto bastante más. sí, claro, y que está limitado, ¿no? De alguna manera, porque por lo que los programadores hayan diseñado, no hay una libertad completa, Entera. Ujú. a diferencia de los juegos de rol, ¿no? En donde el límite es lo que Imaginación es el quieras hacer, límite. ¿no? Ajá, sí, exactamente. Ujú. Bueno, el límite de las De reglas y las de lo que reglas, establece el juego, claro. digo, tampoco es que puedas hacer lo que quieras, pero sí dentro por lo menos el poder de decisión, puedes tomar la decisión que tú Ujú. quieras, a diferencia de un videojuego en donde a veces puedes estar limitado en decisiones, en opciones, ¿no? Tienes ciertos diálogos nada más que Ah, puedes exacto. elegir, o tienes ciertos caminos que puedes tomar, o digo, incluso en los juegos de mundo abierto, ¿no? O sea, por muy que parece esta sensación de que puedes ir y hacer lo que quieras, realmente hay ciertas cosas, hay ciertas Limitaciones. historias que pues puedes no seguir, pero pues finalmente si las sigues están limitadas a lo que está programado, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Justamente me pasaba, por ejemplo, eso que comentas de los diálogos limitados me estaba pasando hace unos días, que estoy jugando el Legend Arceus. Ya en una parte casi para el final te ponen en un dilema, en una situación en la que pues tú tienes que ir contestando a ciertas preguntas, ¿no? Para poder avanzar en la trama y dependiendo de cómo contestes, pues es lo que obtienes de una cosa u otra. Pero llegó un punto en el que ninguna de las respuestas me gustaba. Y dije, Claro, chingado, dije, cómo no es un juego de rol, de verdad, y tengo que estar definiendo entre pues una cosa u otra que en realidad no va con lo que yo pienso que incluso puede ser lo que está pasando por la mente de mi personaje, claro. ¿verdad? Sí, exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues hemos llegado al final, ahora sí, y pues necesitamos la hora de la verdad y el veredicto final. Héctor, ¿jugarías Household? Sí, ¿y por qué? ¿O no? ¿O por qué? No, claro, sí, definitivamente sí, y es en parte por esto que te mencioné hace un momento sobre cómo para nosotros
pues lo cotidiano es tan cotidiano, pero para estos personajes, imaginártelo, que pues no es la misma, dimensión de espacio, ¿no? O sea, que todo es completamente enorme y muy distinto, todo eso a mí me llama mucho la atención, sí, sí me interesa canijo y bueno, que el arte siempre es algo como que empuja demasiado en cuanto si quieres o no probar algo. Y pues este manual, este juego, ilustrativamente es hermoso. Entonces Sí. sí, no, no, no. Sí, sí, la verdad sí, sí lo jugaría, sí quiero jugarlo muy canijo. Y pues a ver si luego armamos algo. Muy bien, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor, el Batibardo, redes sociales, proyectos, anuncios. No sé exactamente cuándo salga esto, pero pues Ujú. digamos ahí un poquito atemporal para que te sigan ahí por tus redes sociales. Sí, me pueden buscar como el Batibardo, tanto en TikTok, que no subo mucho, estoy tratando o pensando en volver a subir contenido a TikTok, en X, antes Twitter, también como el Batibardo. Son yo creo que los espacios en donde más hablo de rol. Tengo mi página de Facebook como Héctor Villafranca, entre comillas, el Batibardo. Y acabo de terminar de escribir un juego. Eso sí es algo ahorita que estamos grabando ya lo terminé de escribir. Yo creo que para cuando salga el capítulo ya esté en it. Muy bien. Entonces, te aviso por si hay un link que Sí, compartir. claro. Y lo agregamos aquí Pero a las notas del programa para que lo vayan a sí, sí, checar. sí. Ahora sí ¿Nos, que mi primer juego. nos puedes adelantar un poquito de qué es? Sí, el juego se llama El Bosque de los Ayeres. Es un juego en solitario, de escritura de diario, en el cual como personaje te encuentras, atrapado en un bosque oscuro, el cual te susurra voces, o más bien te susurra cosas en voces familiares, voces de personas o de una persona en específico que en el pasado te ha lastimado. Y el bosque, más bien, tienes que salir de este bosque, el cual simboliza estar atrapado dentro de una relación violenta y abusiva. Puede ser una relación de amistad, una relación en pareja, familiar, de trabajo, lo que sea, pero al final de cuentas es eso. Tú como jugador estás atrapado dentro de este bosque que es una relación violenta y abusiva y se pretende que dentro del mismo juego tú vayas encontrando razones para poder valorarte y además identificar patrones de lo que es una relación violenta y abusiva para que si tú no te has dado cuenta que estás dentro de una, puedas interiorizarlo y hacer algo al respecto, si quieres. Si no, pues ya de perdido te enteraste. Claro, wow, suena increíble, ¿eh? Pues ahí está, para que le echen un ojito. Esperemos que, yo estoy casi seguro que ya para entonces tendremos aquí el link de tu proyecto. Y bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como un storyteller. Y bueno, mi página de Facebook es un storyteller y en todas las redes sociales como Elías Losornio y en Instagram, el Instagram del programa como Detrás Pantalla. Y pues eso es todo por esta ocasión y nos vemos en la próxima. Adiós. Ahí